Hay secretos en la historia del cine mexicano que nunca debieron salir a la luz. Historias que las familias guardaron con candado durante décadas, susurros en los pasillos de los estudios que jamás llegaron a los periódicos. Hoy vas a descubrir uno de los secretos más explosivos de la época de oro del cine mexicano, una historia que involucra a dos de los artistas más queridos de todos los tiempos, Cantinflas y Flor Silvestre. Lo que pasó entre ellos no solo sacudió sus vidas, sino que destruyó matrimonios, acabó con amistades de toda una vida y dividió a la industria entera del espectáculo. Si alguna vez te preguntaste por qué Antonio Aguilar y Cantinflas dejaron de hablarse, o por qué Flor Silvestre evitaba ciertos eventos donde estaba el cómico más famoso de México, quédate porque en los próximos minutos vas a entender todo. Y suscríbete al canal si quieres conocer los secretos más oscuros que las familias más poderosas del entretenimiento mexicano han ocultado por generaciones. Era 1954 y los estudios de cine en la Ciudad de México bullían con actividad. Flor Silvestre estaba en la cima de su carrera, su voz angelical conquistaba cada rincón del país y su belleza dejaba sin aliento a quienes tenían la fortuna de verla en persona. Acababa de terminar su matrimonio con el cantante Paco Malgesto, una separación que había dado mucho de qué hablar en los círculos de la farándula. Flor estaba vulnerable, herida, tratando de recomponer su vida mientras seguía cumpliendo con sus compromisos profesionales. Por su parte, Cantinflas ya era una leyenda viviente. Su matrimonio con Valentina Ivanova Suárez parecía sólido desde afuera, una pareja que había enfrentado juntos los años difíciles antes de la fama. Pero como suele pasar en esta industria, las apariencias engañan. Fue en el set de una película que jamás llegó a terminarse donde sus caminos se cruzaron de una manera que cambiaría todo, pasó algo que nunca jamás nadie imaginaría. Los productores habían planeado una comedia ranchera que combinaría el humor de Cantinflas con las canciones de Flor Silvestre, una fórmula que sobre el papel parecía garantizar el éxito en taquilla. Las primeras semanas de filmación transcurrieron con normalidad. Cantinflas hacía reír a todo el equipo con sus ocurrencias y Flor cautivaba con su profesionalismo y dulzura. Pero algo comenzó a cambiar cuando las cámaras se apagaban. Quienes estuvieron ahí recuerdan que Cantinflas empezó a buscar cualquier pretexto para estar cerca de Flor. Ensayaban escenas que no estaban programadas, compartían largas conversaciones durante los descansos, se quedaban horas después de que el resto del equipo se había marchado. Al principio nadie le dio importancia. Después de todo, eran dos profesionales dedicados a su trabajo. Pero los rumores comenzaron cuando un asistente de producción los vio saliendo juntos del estudio a altas horas de la noche, subiendo al mismo automóvil. Y luego otro técnico juró haberlos visto compartiendo un beso apasionado detrás de uno de los sets. ¿Alguna vez has sentido esa atracción inexplicable hacia alguien que sabes que está prohibido? Esa sensación de que todo tu mundo se detiene cuando esa persona entra a la habitación, aunque sepas que acercarte significa destruir todo lo que has construido. Pronto vas a entender cómo esa misma sensación destruyó no solo dos matrimonios, sino también la amistad más importante del cine mexicano. El romance se intensificó con una velocidad alarmante. Cantinflas, conocido por su carácter reservado en temas del corazón, se había transformado. Comenzó a llegar tarde a las filmaciones, algo impensable en un profesional de su talla. Se le veía distraído, olvidaba sus líneas, y más de una vez tuvieron que repetir escenas porque su mente claramente estaba en otro lugar. Flor Silvestre tampoco podía ocultar lo que sentía. Su mirada se iluminaba cada vez que Cantinflas aparecía en el set. Durante las escenas románticas que debían filmar, la química entre ambos era tan palpable que el director tuvo que pedirles que bajaran la intensidad porque se notaba demasiado real, demasiado íntimo para lo que el guión requería. Pero la bomba estalló cuando Valentina Ivanova decidió hacer una visita sorpresa al set de filmación. Nadie esperaba verla ese día, y menos a esa hora de la tarde. Cuando llegó, buscó a su esposo por todo el estudio. Los trabajadores esquivaban su mirada, murmuraban entre ellos, claramente incómodos. Finalmente alguien le indicó que Cantinflas estaba en su camerino privado. Valentina caminó con determinación hacia ese lugar, pero lo que encontró al abrir esa puerta sin tocar la marcaría para siempre. Ahí estaban Cantinflas y Flor Silvestre, en una situación comprometedora que no dejaba lugar a dudas ni a explicaciones inocentes.
Valentina no gritó, no hizo un escándalo como muchas hubieran hecho. Simplemente se quedó parada en el umbral de la puerta, mirándolos con una mezcla de decepción y dolor tan profunda que varios testigos que presenciaron la escena aseguran que jamás olvidarán esa imagen. Flor Silvestre se cubrió el rostro, avergonzada, incapaz de articular palabra. Cantinflas intentó acercarse a su esposa, pero Valentina levantó la mano, deteniéndolo sin necesidad de palabras, y salió caminando con la dignidad intacta a pesar del golpe devastador que acababa de recibir. La noticia se expandió por los estudios de cine como pólvora. Para el final del día, toda la industria del entretenimiento mexicano sabía lo que había pasado. Los productores entraron en pánico. Tenían millones de pesos invertidos en esa película y ahora el escándalo amenazaba con hundir el proyecto completo. Convocaron una reunión de emergencia con Cantinflas y Flor Silvestre. Les dejaron claro que si el escándalo se hacía público, las consecuencias serían catastróficas para todos. En esa época, la imagen pública de los artistas lo era todo. Un escándalo de infidelidad podía terminar con carreras enteras, especialmente tratándose de dos figuras tan queridas por el público mexicano. Pero el daño ya estaba hecho y las consecuencias apenas comenzaban a desarrollarse. Valentina, destrozada pero firme en su decisión, regresó a su casa y comenzó a empacar las cosas de su esposo. No hubo gritos ni recriminaciones cuando Cantinflas llegó esa noche. Ella simplemente le dijo que quería el divorcio y que debía marcharse de inmediato. Cantinflas, conocido por su elocuencia y capacidad para salir de cualquier situación con palabras, se encontró por primera vez en su vida completamente mudo. No había ningún chiste, ninguna ocurrencia que pudiera arreglar lo que había destruido. Intentó explicarse, suplicó perdón, prometió que terminaría todo con Flor Silvestre de inmediato. Pero Valentina había tomado su decisión y nada la haría cambiar de opinión. Lo que muchos no saben es que Valentina había sacrificado todo por la carrera de Cantinflas. Ella venía de una familia acomodada en Rusia y había dejado atrás su vida entera para seguir al hombre que amaba cuando éste apenas era un cómico de carpa sin un peso en el bolsillo. Había estado a su lado durante los años de lucha, cuando nadie creía en su talento, cuando pasaban hambre y no tenían ni para pagar la renta. Y ahora que finalmente habían alcanzado el éxito que tanto habían soñado, él la traicionaba de la manera más cruel posible. Mientras tanto, Antonio Aguilar comenzaba a recibir rumores sobre lo que estaba pasando. En ese momento, Antonio y Flor Silvestre todavía no eran pareja públicamente, pero él ya había puesto sus ojos en ella y estaba cortejándola con la paciencia y el romanticismo que lo caracterizaban. Cuando llegaron a sus oídos los chismes sobre Flor y Cantinflas, Antonio sintió que el mundo se le venía encima. No podía creer que la mujer de la que se estaba enamorando estuviera involucrada en semejante escándalo. Y mucho menos con Cantinflas, a quien él consideraba su amigo y mentor. ¿Te imaginas descubrir que la persona que amas te ha estado ocultando algo así de grande? Esa sensación de traición que te parte en dos, que te hace dudar de todo lo que creías saber. En unos instantes te voy a contar cómo Antonio Aguilar enfrentó a Cantinflas y lo que pasó en ese encuentro que terminó con una amistad de años. Antonio decidió buscar a Cantinflas directamente. Llegó a su casa una tarde, sin avisar, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Cuando Cantinflas abrió la puerta y vio a Antonio parado ahí, supo inmediatamente que la conversación no sería agradable. Se sentaron en la sala, frente a frente, dos gigantes del entretenimiento mexicano a punto de enfrentarse por una mujer. Antonio fue directo al grano. Le preguntó sin rodeos si era cierto lo que se decía sobre él y Flor Silvestre. Cantinflas intentó minimizar la situación, usar su humor característico para desviar la conversación, pero Antonio no estaba para juegos. Levantó la voz, algo poco común en él, y le exigió la verdad. Finalmente, Cantinflas admitió que sí, que había sucedido algo entre él y Flor, pero que ya había terminado, que había sido un error del que se arrepentía profundamente. Antonio se puso de pie, caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volteó y le dijo algo que Cantinflas jamás olvidaría. Le dijo que lo había decepcionado no solo como hombre sino como amigo, que había cruzado una línea que no debió cruzar y que a partir de ese momento ya no quería saber nada de él. Cantinflas intentó disculparse, explicar,
pero Antonio simplemente cerró la puerta y se fue. Esa fue la última vez que hablaron como amigos. En eventos públicos se ignoraban, en premiaciones evitaban estar cerca el uno del otro, y cuando las circunstancias los obligaban a coincidir, el hielo entre ellos era tan evidente que todos en la industria lo notaban. Por su parte, Flor Silvestre enfrentaba su propia tormenta. La producción de la película fue cancelada abruptamente. Los productores inventaron excusas sobre problemas con el presupuesto, pero todos sabían la verdadera razón. Flor comenzó a notar cómo algunas puertas que antes estaban abiertas para ella ahora se cerraban. Algunos productores la veían con recelo, preocupados de que su presencia pudiera traer escándalos a sus proyectos. Las invitaciones a eventos importantes disminuyeron. Y lo peor de todo era enfrentar las miradas de juicio de sus colegas. Flor intentó hablar con Antonio, explicarle su versión de los hechos. Le confesó que si había sentido algo por Cantinflas, que había sido un momento de debilidad en el peor momento de su vida, cuando estaba vulnerable y herida por su divorcio anterior. Le juró que todo había terminado, que se arrepentía profundamente y que si él podía perdonarla, ella pasaría el resto de su vida demostrándole que valía la pena darle una oportunidad. Antonio escuchó en silencio, procesando cada palabra. Su corazón estaba dividido entre el amor que sentía por ella y el dolor de la traición. Tomó días para que Antonio pudiera mirarla a los ojos nuevamente. Pero había algo en Flor Silvestre, una sinceridad en su arrepentimiento, una vulnerabilidad en su dolor, que finalmente quebró las defensas de Antonio. Decidió darle una oportunidad, pero bajo una condición innegociable: nunca más debía tener contacto alguno con Cantinflas. Flor aceptó sin dudarlo. Sabía que había cometido un error garrafal y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperar la confianza de Antonio. Mientras todo esto ocurría, Valentina Ivanova llevaba adelante su proceso de divorcio con una determinación férrea. Cantinflas intentó por todos los medios posibles reconciliarse con ella. Le enviaba flores todos los días, cartas escritas a mano donde le suplicaba perdón, incluso recurrió a amigos en común para que intercedieran por él. Pero Valentina se mantuvo firme. Había algo que se había roto dentro de ella que ninguna disculpa podría reparar. El divorcio se hizo oficial meses después, y aunque mantuvieron cierta cordialidad por el bien de su hijo, la relación de confianza y amor que habían construido durante tantos años quedó destruida para siempre. Lo que hacía todo aún más doloroso para Cantinflas era que no podía siquiera estar con Flor Silvestre. Ella había elegido a Antonio Aguilar y él se había quedado solo, habiendo destruido su matrimonio por una pasión fugaz que nunca llegó a convertirse en algo más. Los amigos cercanos de Cantinflas recuerdan que atravesó una de las peores depresiones de su vida durante esos meses. El hombre que siempre tenía una sonrisa y un chiste para todo, se había convertido en una sombra de sí mismo. Seguía trabajando porque era un profesional y tenía compromisos que cumplir, pero aquellos que lo conocían bien podían ver el dolor en sus ojos. La industria del cine mexicano se había dividido en bandos. Estaban quienes apoyaban a Cantinflas, argumentando que todos cometemos errores y que no debía ser juzgado tan duramente. Y estaban quienes se ponían del lado de Antonio Aguilar y Valentina, las víctimas inocentes de esta situación. Las fiestas y eventos sociales se volvieron campos minados donde la gente tenía que cuidar con quién hablaba y qué decía para no ofender a alguno de los bandos. Amistades de décadas se rompieron porque algunos elegían apoyar a Cantinflas mientras otros se negaban a perdonar lo que había hecho. ¿Alguna vez has estado en medio de un conflicto donde tuviste que elegir un bando, sabiendo que sin importar que elijas a alguien saldrá lastimado? Dentro de un momento vas a descubrir cómo este escándalo afectó no solo a los involucrados directamente, sino a decenas de personas más cuyas vidas quedaron marcadas por esta historia. Uno de los aspectos más tristes de toda esta situación fue cómo afectó a los hijos de todos los involucrados. El hijo de Cantinflas y Valentina, Mario Moreno Ivanova, apenas era un adolescente cuando sus padres se divorciaron. Tuvo que crecer escuchando rumores sobre su padre, viendo cómo la imagen del hombre que admiraba se manchaba con escándalos. Aunque Cantinflas intentó protegerlo de los detalles más sórdidos, es imposible esconder completamente algo así cuando toda la industria está hablando de ello. Por otro lado,
Los hijos que Antonio Aguilar y Flor Silvestre tuvieron juntos años después, Pepe Aguilar y Antonio Aguilar Jr., crecieron en un hogar donde ciertos nombres simplemente no se mencionaban. Cantinflas era un tema prohibido, y aunque ellos no entendían completamente por qué cuando eran niños, con el tiempo fueron atando cabos y comprendiendo la historia que sus padres habían tratado de mantener oculta. La carrera de Flor Silvestre, contrario a lo que muchos esperaban, no se vino abajo después del escándalo. De hecho, su relación con Antonio Aguilar terminó siendo lo mejor que le pudo pasar profesionalmente. Juntos formaron una de las duplas más exitosas e icónicas del cine y la música ranchera mexicana. Protagonizaron más de 40 películas juntos, llenaron auditorios en todo el continente y construyeron un imperio familiar que perdura hasta el día de hoy. Pero ese éxito tuvo un precio, y ese precio fue vivir siempre con la sombra de lo que había pasado. Antonio nunca olvidó completamente lo ocurrido entre Flor y Cantinflas. Hay quienes aseguran que en las peleas que toda pareja tiene, Antonio en más de una ocasión le echó en cara ese episodio del pasado. Flor aprendió a vivir con esa culpa, a demostrar día tras día su lealtad y amor hacia Antonio. Se volvió casi obsesiva en su dedicación hacia él, asegurándose de que nunca tuviera motivos para dudar de ella nuevamente. Rechazó proyectos que implicaran trabajar con ciertos actores, evitaba situaciones que pudieran malinterpretarse y construyó su vida alrededor de borrar ese error del pasado. Cantinflas, por su parte, nunca volvió a casarse después de su divorcio con Valentina. Tuvo relaciones, algunas más serias que otras, pero jamás permitió que alguien más entrara completamente a su corazón. Algunos dicen que nunca superó el amor que sentía por Valentina. Otros creen que lo que sucedió con Flor Silvestre lo marcó de tal manera que prefirió mantenerse emocionalmente distante para no volver a causar ese tipo de daño. Lo cierto es que el Cantinflas bromista y despreocupado que el público adoraba era muy diferente del hombre solitario y atormentado que volvía a casa cada noche. Los años pasaron y el escándalo fue quedando en el olvido del público general. Las nuevas generaciones que crecieron viendo las películas de Cantinflas, Antonio Aguilar y Flor Silvestre no tenían idea de la historia que los conectaba. Pero en los círculos íntimos de la farándula mexicana, en las reuniones privadas donde los veteranos de la industria se juntaban a recordar viejos tiempos, esa historia seguía siendo uno de los chismes más jugosos y dolorosos que se contaban. Antonio decidió buscar a Cantinflas directamente. Llegó a su casa una tarde, sin avisar, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Cuando Cantinflas abrió la puerta y vio a Antonio parado ahí, supo inmediatamente que la conversación no sería agradable. Se sentaron en la sala, frente a frente, dos gigantes del entretenimiento mexicano a punto de enfrentarse por una mujer. Antonio fue directo al grano. Le preguntó sin rodeos si era cierto lo que se decía sobre él y Flor Silvestre. Cantinflas intentó minimizar la situación, usar su humor característico para desviar la conversación, pero Antonio no estaba para juegos. Levantó la voz, algo poco común en él, y le exigió la verdad. Finalmente, Cantinflas admitió que sí, que había sucedido algo entre él y Flor, pero que ya había terminado, que había sido un error del que se arrepentía profundamente. Hubo un momento, años después, en el que pareció que podría haber una reconciliación entre Cantinflas y Antonio Aguilar. Fue en la ceremonia del Ariel, donde ambos recibirían premios por su trayectoria. Los organizadores, sin saber de la tensión entre ambos, los habían sentado en mesas cercanas. Durante toda la ceremonia, se podía sentir la incomodidad en el ambiente. Cuando llegó el momento de las fotografías oficiales, ambos tuvieron que posar juntos. La imagen muestra a dos leyendas del cine mexicano sonriendo para las cámaras, pero si miras con cuidado, puedes ver que sus sonrisas no llegan a los ojos, que sus cuerpos están ligeramente volteados el uno del otro, que hay una distancia calculada entre ellos. Después de la ceremonia, algunos amigos en común intentaron juntarlos para que hablaran. Los llevaron a un cuarto privado, les sirvieron tequila y los dejaron solos esperando que finalmente pudieran limar asperezas. La conversación duró menos de 10 minutos. Nadie sabe exactamente qué se dijeron, pero cuando salieron de ese cuarto, ambos tenían expresiones más sombrías que cuando entraron. Fue claro que algunos puentes una vez quemados simplemente no pueden reconstruirse.
Flor Silvestre vivió el resto de su vida tratando de compensar ese error del pasado. Se convirtió en la esposa ejemplar, la madre dedicada, la profesional impecable. Pero quienes la conocían bien dicen que había una tristeza en ella que nunca se fue completamente. Una culpa que cargó hasta sus últimos días. En sus últimos años, cuando ya era una anciana rodeada de sus hijos y nietos, en alguna entrevista muy personal le preguntaron si tenía algún arrepentimiento en su vida. Flor se quedó callada por un momento largo, sus ojos se humedecieron y aunque nunca mencionó nombres ni detalles, simplemente dijo que todos cometemos errores cuando somos jóvenes, errores que nos persiguen toda la vida. Antonio Aguilar, el hombre que decidió perdonar y darle una oportunidad a Flor a pesar de todo, construyó con ella una historia de amor que muchos admiraron. Pero ese perdón tuvo un costo. Hay quienes dicen que Antonio nunca perdonó realmente, que simplemente decidió seguir adelante a pesar del dolor. Que en el fondo de su corazón siempre hubo una espina que nunca pudo sacarse. Otros argumentan que su amor por Flor fue tan grande que logró superar la traición. La verdad probablemente está en algún punto intermedio, en ese lugar complejo donde el amor y el resentimiento coexisten, donde se puede amar profundamente a alguien y al mismo tiempo nunca olvidar completamente el daño que te causó. Valentina Ivanova vivió el resto de su vida con dignidad. A diferencia de muchas exesposas de famosos que buscan los reflectores o escriben libros reveladores, ella eligió el silencio. Se mantuvo alejada de las cámaras, construyó una vida tranquila y aunque nunca habló públicamente sobre lo que pasó, su silencio fue más elocuente que 1000 palabras. Cuando Cantinflas murió en 1993, Valentina asistió al funeral. Se mantuvo al margen, observando desde la distancia, y cuando alguien intentó acercarse a preguntarle cómo se sentía, simplemente negó con la cabeza y se retiró en silencio. Ese gesto final resumió perfectamente la forma en que manejó toda la situación, con clase, dignidad y una tristeza profunda que prefirió guardar para sí misma. El legado de este escándalo se extendió mucho más allá de los involucrados directos. Cambió la forma en que la industria del entretenimiento mexicano manejaba este tipo de situaciones. Los productores se volvieron más cautelosos al momento de juntar a ciertas estrellas en proyectos, conscientes de que la química en pantalla a veces puede traspasar los límites profesionales. Se establecieron protocolos más estrictos en los sets de filmación y los matrimonios entre artistas se volvieron objeto de mayor escrutinio público. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería cargar con un secreto así durante toda tu vida? Saber que un momento de debilidad definió no solo tu futuro, sino el de varias familias. Ya casi llegamos al punto donde te voy a contar algo que muy pocos saben sobre los últimos días de estos 3 protagonistas de esta historia. En los últimos años de su vida, Cantinflas sufrió una serie de problemas de salud que lo mantuvieron alejado de los escenarios. Durante ese tiempo de reclusión, comenzó a escribir sus memorias. Páginas y páginas donde volcaba sus pensamientos, sus arrepentimientos, las lecciones que la vida le había enseñado de la manera más dura. Hay un capítulo completo dedicado a lo que él llamaba el peor error de mi vida. Aunque nunca menciona nombres explícitamente, cualquiera que conociera la historia podía leer entre líneas. Hablaba del dolor de destruir un matrimonio sólido por una pasión efímera, de perder amistades valiosas por no poder controlar sus impulsos, de cómo ese episodio manchó su legado de una manera que ningún premio ni reconocimiento podría limpiar completamente. Esas memorias nunca se publicaron oficialmente. Cuando Cantinflas murió, su hijo Mario decidió que ciertos capítulos eran demasiado personales, demasiado dolorosos, y que publicarlos solo lastimaría a personas que ya habían sufrido suficiente. Guardó esos escritos en una caja fuerte, donde permanecen hasta el día de hoy. Algunos periodistas han intentado acceder a ellos, ofreciendo sumas importantes de dinero, pero la familia Moreno se ha mantenido firme en su decisión de mantener esas memorias privadas. Antonio Aguilar y Flor Silvestre lograron construir una familia hermosa y un imperio artístico que trascendió generaciones. Sus hijos Pepe y Antonio Jr. continuaron el legado familiar, convirtiéndose en estrellas por derecho propio. Pero incluso en las reuniones familiares más íntimas había un tema que permanecía como territorio prohibido. Nadie mencionaba a Cantinflas, nadie preguntaba sobre esa época, y si alguien lo hacía por error,
El silencio incómodo que seguía era suficiente para que nunca volvieran a tocar el tema. Hay una anécdota que cuenta uno de los técnicos que trabajó con Antonio y Flor durante años. Dice que una vez, ya entrados ambos en años, estaban en un evento donde proyectaban películas clásicas del cine mexicano. De repente apareció en la pantalla una escena de una película de Cantinflas. Antonio se tensó visiblemente en su asiento. Flor tomó su mano y la apretó con fuerza. Se miraron a los ojos por un momento que pareció eterno, y en esa mirada había tanto dolor acumulado, tanto perdón dado y recibido, tanta historia compartida a pesar de todo, que el técnico dice que tuvo que voltear la mirada porque se sintió como si estuviera invadiendo un momento demasiado privado. La muerte de Antonio Aguilar en 2007 fue un golpe devastador para Flor Silvestre. Habían pasado más de 50 años juntos, habían superado escándalos, construido una familia, enfrentado altas y bajas, y ahora ella se encontraba sola por primera vez en décadas. En el funeral, rodeada de sus hijos y nietos, Flor se mantuvo serena, pero quienes estaban cerca pudieron escucharla murmurar entre lágrimas que Antonio había sido el amor de su vida, el hombre que la había salvado de sí misma, el que había visto más allá de sus errores y le había dado la oportunidad de ser feliz. Antonio decidió buscar a Cantinflas directamente. Llegó a su casa una tarde, sin avisar, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Cuando Cantinflas abrió la puerta y vio a Antonio parado ahí, supo inmediatamente que la conversación no sería agradable. Se sentaron en la sala, frente a frente, dos gigantes del entretenimiento mexicano a punto de enfrentarse por una mujer. Antonio fue directo al grano. Le preguntó sin rodeos si era cierto lo que se decía sobre él y Flor Silvestre. Cantinflas intentó minimizar la situación, usar su humor característico para desviar la conversación, pero Antonio no estaba para juegos. Levantó la voz, algo poco común en él, y le exigió la verdad. Finalmente, Cantinflas admitió que sí, que había sucedido algo entre él y Flor, pero que ya había terminado, que había sido un error del que se arrepentía profundamente. Los últimos años de Flor Silvestre fueron tranquilos. Se retiró completamente de la vida pública, prefiriendo pasar sus días rodeada de su familia. Pero hay algo que hizo en sus últimos meses de vida que sorprendió a todos. Pidió hablar con un sacerdote en privado. La conversación duró horas. Nadie sabe exactamente qué le confesó, pero cuando el sacerdote salió de esa habitación, tenía una expresión de profunda compasión en el rostro. Flor murió en paz en 2020, llevándose con ella todos los secretos y detalles de aquella época que nunca compartió públicamente. La historia del romance prohibido entre Cantinflas y Flor Silvestre es mucho más que un simple chisme de farándula. Es una historia sobre las consecuencias de nuestras decisiones, sobre cómo un momento de debilidad puede cambiar el curso de múltiples vidas, sobre el precio que pagamos por traicionar la confianza de quienes amamos. Es también una historia sobre el perdón, sobre la capacidad del ser humano de seguir adelante a pesar del dolor, de construir algo hermoso sobre los escombros de un error. Hoy, décadas después de que todo esto ocurrió, las nuevas generaciones ven las películas de estos tres gigantes del cine mexicano sin saber la historia que los unió y separó. Ríen con las ocurrencias de Cantinflas, se emocionan con las canciones de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, sin imaginar el drama que se desarrolló detrás de las cámaras. Y quizás es mejor así. Quizás es mejor recordarlos por su arte, por su talento, por el legado cultural que dejaron, que por sus errores y tragedias personales. Pero para quienes conocen la historia completa, es imposible ver una película de cualquiera de ellos sin pensar en todo lo que pasó. Sin preguntarse qué hubiera sido diferente si Cantinflas hubiera resistido esa atracción, si Flor hubiera sido más fuerte en ese momento de vulnerabilidad, si Antonio no hubiera perdonado. La vida de todos ellos hubiera tomado caminos completamente diferentes, y quién sabe si el cine mexicano sería lo que es hoy sin esa historia de dolor que los marcó a todos. Lo más irónico de todo esto es que el público nunca supo realmente lo que pasó. Los rumores circularon, sí, pero nunca hubo una confirmación oficial, nunca hubo entrevistas explosivas ni demandas públicas. Las tres partes principales de este triángulo amoroso manejaron la situación con una discreción admirable, protegiendo sus carreras y, en cierta medida,
protegiendo también al público que los amaba y que hubiera quedado destrozado al saber la verdad completa. Los productores de cine hicieron un trabajo magistral manteniendo la tapa sobre este escándalo. Pagaron a periodistas para que no publicaran la historia, amenazaron con demandas a cualquiera que intentara sacar a la luz los detalles, y fabricaron historias alternativas que explicaran por qué ciertos proyectos se cancelaron o por qué ciertas amistades terminaron. La maquinaria de relaciones públicas de la época de oro del cine mexicano funcionó a su máxima capacidad para proteger a sus estrellas más valiosas. Pero en privado, en las fiestas donde solo asistían los de la industria, en las reuniones íntimas donde el alcohol aflojaba las lenguas, la historia se contaba una y otra vez. Se convertía en leyenda, se exageraban algunos detalles, se minimizaban otros, y cada quien le agregaba su propia interpretación dependiendo de qué bando apoyaba. Con el paso de los años, se volvió casi imposible separar la verdad de la ficción, lo que realmente pasó de lo que la gente quería creer que pasó. Hay quien dice que Cantinflas intentó suicidarse durante los meses más oscuros después de su divorcio. Que una noche, ahogado en alcohol y remordimiento, tomó una sobredosis de pastillas y que solo la llegada oportuna de su asistente personal le salvó la vida. La familia siempre ha negado rotundamente esta versión, pero varios testigos insisten en que es verdad, que simplemente se mantuvo en secreto para no arruinar aún más la imagen del cómico más querido de México. También se rumora que Antonio Aguilar tuvo un enfrentamiento físico con Cantinflas en algún punto, que llegaron a los golpes en el estacionamiento de los estudios cinematográficos. Algunos aseguran haber visto a Antonio con un ojo morado días después de que supuestamente ocurrió este incidente, aunque él atribuyó la lesión a un accidente durante una escena de acción. Lo cierto es que nunca hubo evidencia concreta de esta pelea, pero la historia se sigue contando en los círculos de la farándula. Lo que sí está confirmado es que Valentina Ivanova intentó demandar a Flor Silvestre por daños morales en algún momento del proceso de divorcio. Los abogados de ambas partes se reunieron, hubo negociaciones tensas, amenazas de hacer pública toda la información si no se llegaba a un acuerdo. Finalmente, se dice que Cantinflas pagó una suma considerable de dinero a Valentina como parte del acuerdo de divorcio, mucho más de lo que legalmente tenía que pagar, en un intento por compensar de alguna manera el daño causado. El dinero no curó las heridas emocionales, pero al menos le permitió a Valentina vivir el resto de su vida con comodidad económica. Las carreras de los tres involucrados siguieron adelante, pero marcadas para siempre por este episodio. Cantinflas se sumergió en su trabajo con una intensidad casi obsesiva, como si manteniéndose ocupado pudiera evitar enfrentar sus demonios internos. Filmó algunas de sus mejores películas en los años siguientes, pero aquellos que trabajaron con él notaban que había cambiado. El brillo en sus ojos se había apagado un poco, su risa ya no era tan espontánea, y cuando terminaba la filmación del día, en lugar de quedarse a socializar como solía hacer, se iba directo a su casa. Antonio y Flor se volvieron inseparables profesional y personalmente. Era como si necesitaran estar juntos todo el tiempo para reafirmar su compromiso, para demostrar al mundo y a sí mismos que habían superado la crisis. Rechazaban proyectos individuales que implicaran separarse por periodos largos. Su relación se volvió simbiótica de una manera que iba más allá de lo saludable, pero que al mismo tiempo fue la clave de su éxito como pareja artística. El impacto de este escándalo se sintió incluso en la siguiente generación de artistas. Los hijos de estos íconos crecieron en un ambiente donde se les inculcó la importancia de mantener la imagen pública impecable, de nunca dar motivos para el escándalo, de medir cada paso porque un error podía costar muy caro. Pepe Aguilar, por ejemplo, ha hablado en entrevistas sobre cómo creció con una presión enorme de mantener el legado familiar sin manchas, aunque nunca ha mencionado específicamente esta historia como la razón de esa presión. Mario Moreno Ivanova, el hijo de Cantinflas, tuvo que lidiar con ser el hijo de una leyenda mientras veía cómo su familia se desmoronaba. Intentó seguir los pasos de su padre en el mundo del entretenimiento, pero nunca logró salir completamente de su sombra. Hay quienes dicen que el peso de llevar el apellido Moreno y todo lo que conllevaba fue demasiado para él, que vivió una vida tratando de estar a la altura de expectativas imposibles mientras cargaba con el conocimiento de los secretos familiares que nunca podría compartir. Hubo un momento en los últimos años de Cantinflas donde pareció encontrar algo de paz.
Fue cuando empezó a hacer trabajo caritativo de manera más activa, visitando hospitales infantiles, ayudando a familias necesitadas, usando su fama para causas nobles. Era como si intentara compensar sus errores del pasado haciendo el bien en el presente. Quienes lo acompañaban en esas visitas decían que era en esos momentos cuando volvía a ver destellos del Cantinflas alegre de antes, cuando jugaba con los niños enfermos y les sacaba sonrisas con sus bromas. Pero en cuanto terminaba y volvía a estar solo, la tristeza regresaba a su rostro como una máscara que no podía quitarse. Antonio y Flor construyeron algo hermoso a pesar de todo. Su amor, forjado en el fuego de la adversidad, se convirtió en un ejemplo para muchos. Demostraron que es posible reconstruir la confianza después de una traición, que el perdón real existe aunque cueste años alcanzarlo. Sus últimos años juntos fueron de una tranquilidad que habían ganado a pulso. Se les veía tomados de la mano en eventos públicos, intercambiando miradas cómplices que hablaban de décadas de historia compartida. Cuando Antonio murió, Flor dijo algo que resume perfectamente su historia, que él le había enseñado que el amor verdadero no es nunca equivocarse, sino elegir quedarse y construir algo hermoso incluso después del error más grande.
Waiting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was so with you. Following the leader down 8th Street to get what we can. Crawl up the walls, make a few calls to the